A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, es un gusto nuevamente compartir con ustedes en las pantallas de Telesuceso. Les damos la bienvenida para un diálogo intenso junto con Marta Roldós. Buenas noches, Marta, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian. Bueno, venimos de unas semanas duras y dolorosas para los ecuatorianos. Por fin se recuperó a nuestros compañeros, a Paul, a Javier, a Efraín. Y nos enteramos también del asesinato de Oscar y Katy, que también estaban secuestrados allá en Colombia. Semana dura, semana difícil, semana también de definiciones internacionales. Hay una orden de captura contra el expresidente Rafael Correa, involucrado en el secuestro de Fernando Balda en la hermana República de Colombia. Así pues, este es los temas que abordaremos esta noche. Primero, después de habernos enterado la semana pasada de los duros acontecimientos que afrontaron nuestros colegas ecuatorianos Oscar y Katy, y a la brutalidad a la que fueron sometidos por parte de esta disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC, comandado por este hombre de apellido Arízala, deja en evidencia la brutalidad con la que actúan los carteles en la frontera norte y obviamente con sus aliados ecuatorianos. Esperamos, Marta, que es posible que en el transcurso de las semanas podamos tener ya unas primeras hipótesis de lo que sucedió tanto con nuestros colegas periodistas como con el hecho de Oscar y Katy, y poder empezar a esbozarlo públicamente de qué es lo que pudo haber sucedido y qué es lo que pudo haber desatado semejante tormenta de muerte en la frontera. Sí, yo creo que Ecuador, el Estado ecuatoriano, tiene una gran deuda con la seguridad de sus ciudadanos, con la seguridad de los periodistas, con la seguridad de ciudadanos como Oscar y Katy, con la seguridad de esa niña que fue secuestrada de su propia escuela allá en Cascales, en Sucumbíos. Pero el tema ahora que nos pone en la mira, y parece ser que al mundo la seguridad, la vida de los ecuatorianos asesinados brutalmente por estas disidencias de la guerrilla, que fueron además permitidas de avanzar durante el gobierno de Correa en su control de la frontera ecuatoriana. Parece que eso no concita interés de mandatarios como Evo Morales, como los mandatarios de Venezuela, como el propio señor Mélenchon de la izquierda francesa, que en cambio lo que les preocupa mucho es que con debido proceso se le inicie a Correa, se le exija contestar por un tema tan grave como un secuestro. Y ahí hay un problema adicional, que yo creo que la gente tiene que tener claro de por qué la orden de prisión preventiva y esta difusión roja internacional, que ha generado un gran debate en los juristas garantistas que dicen que es una medida extrema cautelar. Bueno, no es una medida extrema cautelar. No. Recordemos que por menores cosas, Lucio Gutiérrez fue encarcelado, ¿sí? Por cosas algo similares, el expresidente Fabián Alarcón pasó por las mismas condiciones y estuvieron siempre en el país. Incluso
el expresidente de Sociedad Patriótica vino al Ecuador para enfrentar ese tema. No, pero aquí hay una cosa bien grave además adicional. ¿Cuál es la otra posibilidad? La impunidad. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro, siendo un delito terrible, grave, tiene que ser juzgado presencialmente. Es decir, si el responsable, si el implicado, si el autor intelectual de un secuestro no se encuentra en el país, no puede ser juzgado. Entonces, la otra cara de la moneda es dejar en impunidad a gente que comete crímenes tan terribles como mandar a secuestrar, y no sabemos cuál hubiera sido la suerte de Fernando Balda si hubiera sobrevivido, además, si es que este secuestro se llevaba a cabo, porque no sabemos cuál era la finalidad última de ese secuestro. Entonces, ante esto, solamente decir, ahí hay un problema. Pero, en cambio, una cosa que a mí personalmente me preocupa y que me parece que también es algo con lo que se puede luchar contra la impunidad, es que en ese mismo proceso de Balda hay otro delito, además del secuestro. Porque Rafael Correa no sacó de sus bolsillos el dinero para mandar a secuestrar a Balda. Rafael Correa no le pidió a sus amigos de Odebrecht, ni a sus amigos empresarios, ni a sus amigos de las FARC el dinero para mandar a secuestrar a Balda. Utilizó el impuesto que pagan los ecuatorianos, utilizó recursos públicos. Ese dinero que usted saca, que usted le paga al Estado y que significa que usted tiene menos dinero, pero que espera que sea para educación, que sea para salud, que sea para camas hospitalarias, que sea para las personas, para apoyo a personas con discapacidad. Esa plata se le sustrajo a la seguridad de los ecuatorianos. Se sustrajo a la lucha en la frontera con células como las de Guacho. ¿Para qué? Para usarla para un delito. Claro, se la usó para fines irregulares. En términos del proceso, se debe entender que Contraloría debió haber analizado esas facturas y contrafacturas que se presentaron para cometer estas irregularidades. Seguramente estos documentos que ahora sabemos que existen y que han sido presentados ya, además se sustentan en los informes que analiza Contraloría. Pero el tema es que existe la información casi completa, no sé si completa, pero completa, que identificarían el mal uso de recursos de los fondos reservados y de los fondos secretos en este tipo de delitos. Es decir, claro, existe una cadena allí. Una cadena cometida por el intento de secuestro de Fernando Balda, pero eso se hizo con recursos, y esos recursos obviamente tienen un origen ilegal, no porque sean del Estado, sino por la orden en que se ejecutó. Es decir, existe una línea clara, una cadena del uso del dinero que tiene que juzgarse. Y pues la pregunta es, ¿qué está esperando la justicia? ¿Qué está esperando la Fiscalía para iniciar un proceso inmediato con respecto al uso de esos recursos que se utilizaron para el intento de secuestro de Fernando Balda? Claro, y ahí además hay una salvedad. Si bien es cierto que por el delito de secuestro no se puede seguir un proceso en ausencia, en peculado sí. Las penas por peculado son altísimas en el Ecuador, y por peculado, es decir, por desvío de recursos públicos para un fin que no es del bienestar social, sí se puede juzgar en ausencia, y una vez que se juzgue y se sentencie, según nuestra Constitución y el Código Integral Penal, ese delito no prescribe. Es decir, allí esa sería una manera de obtener justicia. Y una cosa adicional: cuando uno obtiene una condena por peculado, por mal uso de fondos públicos, uno puede también utilizar una serie de recursos que existen a nivel internacional para, si es que no tienen el dinero aquí, para buscar los recursos afuera donde los tienen escondidos y para exigir devolución de recursos, para que nos repongan. Pero, a ver, aquí necesitamos una serie de decisiones políticas. Para que exista un juicio por peculado tiene que haber un informe de Contraloría.
Es decir, la pregunta primera está dirigida al Contralor General del Estado subrogante, que es Pablo Celi. Si es que existe o se está elaborando o se está por entregarse un informe de peculado sobre el uso de esos recursos de gastos reservados, específicamente en la operación secuestro, que tiene que salir, así como se ha hecho pública información de la operación Hotel y otros muy similares en los cuales entendemos va a haber informes con responsabilidad penal. Tiene que haber un informe inmediato sobre este caso. Claro, de lo contrario, el todo fiscal no va a poder actuar. O sea, dependemos sobre todo de la decisión política de Contraloría. Sí, y de allí también, ahora, en Fiscalía reposan otros informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en temas de peculado. Está el desingue y la deuda externa. O sea, ya hay dos casos donde también la cabeza visible es Rafael Correa. Es como en el caso también de Glass. En todo el tema de Glass, a Glass se lo juzga simplemente por asociación ilícita y no por peculado. Y debe acusarse de la Contraloría y la Fiscalía. En todos estos casos debe acusarse por peculado. Mira, por ponerte un ejemplo, en los famosos casos de Odebrecht. El expresidente Correa decía, cuando le salió ahí que su exministro Alexei Mosquera había recibido $1 millón, el primero que salió ahí a la luz, de la empresa brasileña Odebrecht, decía, esto es un acuerdo entre privados. El que él reciba esos fondos no perjudica al Estado. Y ahora IDL Reporteros en Perú acaba de publicar que ya está comprobado, y Odebrecht mismo admitió, que en el caso del expresidente peruano Toledo, que él también está enjuiciado y está en su proceso por el tema de peculado de Odebrecht, se comprueba que la coima no es que Odebrecht la sacó de sus utilidades, que para pagar la coima al presidente Toledo, Odebrecht incrementó el costo de las obras que estaba entregando en Perú. ¿Eso qué significa? Nuevamente, desvío de fondos públicos, peculado. Entonces, aquí falta que Contraloría y Fiscalía hagan bien la tarea y empiecen a acusar por peculado a todos estos funcionarios corruptos que nos han robado. Hay algunos a los que va a haber incluso que pedir a la Asamblea que les quite la inmunidad parlamentaria, como el señor Pavel Muñoz, que fue parte del directorio de la refinería del Pacífico que contrató con Odebrecht, porque algunos muy hábilmente, teniendo un enorme rabo de paja, se metieron de candidatos para tener inmunidad parlamentaria. Pero hay otros funcionarios, entre esos el expresidente Correa, el mismo Jorge Glass, a los que ya no tienen ninguna inmunidad, tienen fuero, pero no inmunidad, ahora, que debería seguírselos por peculado. Independientemente de la necesidad de iniciar el resto de procesos judiciales, sea Odebrecht o sea cualquier otra empresa, ya hay dos informes. Claro. ¿Sí? La pregunta es si es que existe la voluntad política por parte de la Fiscalía de empezar a girar esta rueda a partir de estos informes del caso Zingue y deuda externa. Y existiendo un caso como el de Fernando Balda, que ya tiene un trámite muy avanzado en temas de derechos humanos, pues debería tener su contraparte. O sea, es lo que de alguna manera la sociedad ecuatoriana, los medios, los periodistas, los activistas, aún no nos hemos preguntado. Estamos aún como perdidos, adormecidos, incluso quienes están en la oposición no terminan de determinar exactamente en dónde están los puntos a los cuales se debe dirigir nuestra mirada. Mira, es que realmente, o sea, también hay que reconocer que uno de los logros de la década correísta es que nos ha dejado con horrores en cada tema, que como decía ese viejo refrán, a donde se aplasta sale pus. O sea, sale pus en los temas de los niños, hay
ya no son cientos, sino ahora ya se habla de miles de niños violados en el sistema escolar. Sale pus en lo que fue la actuación de René Ramírez en el propio CES y en la intervención en las universidades, como en el caso de la Universidad de Guayaquil, que también tiene varios informes con indicios de responsabilidad penal. Sale pus por todos lados. Y entonces uno dice, un poco también la tarea es pararnos y decir, en este caso, el caso de Correa, ¿por qué es importante que sea claro el tema? Porque Correa ya no está hablando, él sabe que tiene la batalla perdida ante la opinión pública ecuatoriana, él sabe que todos sabemos lo que hizo, él no está hablando para Ecuador, él está hablando para una comunidad internacional y para ciertos sectores de izquierda y organizaciones no gubernamentales en la comunidad internacional, a los que le han engañado sistemáticamente por una década, donde ha invertido incluso recursos también públicos porque se ha pagado por estos editoriales aparentemente favorables. Claro. Se ha pagado a empresas que hacen lobby, que hacen posicionamiento. Consultorías relacionadas a temas laborales, ¿sí? Consultorías para fortalecer la organización sindical, consultorías en favor de activistas y organizaciones sociales como campesinos, indígenas, agrícolas. Se contrataron sobre todo en Europa en organizaciones de sumo prestigio que van del centro hacia la izquierda. Entonces todos ellos ven con preocupación y con un ojo muy crítico el hecho de que sea perseguido, y obviamente Correa siempre habló, no para nosotros, él habló para su público cautivo, y ahora habla para su público cautivo en Europa. Así es. Eso es su público entendible, eso es razonable. El tema es ¿qué es lo que debemos hacer como contraparte, pues? No, y como contraparte creo que tenemos que enviar señales muy claras en el marco del derecho a Correa, y yo creo que Ecuador también ya debe empezar, y los académicos ecuatorianos y los periodistas ecuatorianos debemos empezar a buscar a todas estas contrapartes en el exterior. Algo se ha empezado a hacer para quedar claro, aquí no se está persiguiendo a un hombre inocente. Aquí se le está dando todas las garantías de debido proceso a un individuo que jamás las reconoció para sus víctimas, a un individuo que nos ha espiado, que ha perseguido a los movimientos indígenas. Yo digo, ¿cuándo Evo Morales se preocupó por la suerte y los perseguidos de la CONAIE, a ellos sí se les violó todo el debido proceso? ¿Cuándo se preocupó por la vinculación de Correa con las empresas chinas que les negaban incluso la consulta previa antes de ir a apoderarse de sus territorios para la minería a cielo abierto? ¿Cuándo se ha preocupado de eso Evo Morales? Y por otro lado, en el caso de Venezuela, alguien me decía un poco extremo retirar los embajadores por las declaraciones de Morales y de los dirigentes venezolanos. Digo, no, ya el embajador de Venezuela lo debimos retirar hace rato. Lo debimos llamar a consultas hace rato, simplemente por la masacre que está habiendo en ese país, igual que debemos llamar al embajador en Nicaragua. Bueno, es un punto por donde empezar. Al menos el presidente Moreno tomó la decisión de hacerlo, y pues es un paso. El siguiente es, luego de esta transición que hemos tenido de María Fernanda Espinosa como una canciller que no vale emitir ningún tipo de calificativo a su gestión, pues estamos en otro momento en el cual yo creo que el nuevo canciller, el señor Valencia, está en la capacidad de crear una comisión que pueda explicar internacionalmente a todos estos grupos qué es lo que realmente está sucediendo en Ecuador. Yo creo que ellos efectivamente no tienen la menor idea de lo que ha sucedido en Ecuador, y obviamente apalancado con un emblema como es el de Julian Assange. Assange en la Embajada de Londres, pues le da fuerza a la voz de Rafael Correa, y supongo que debe estar útil. De hecho, su abogado ahora en Bélgica es el abogado de Julian Assange. Entonces estamos jugando en medio de un ambiente político
y de relaciones sociales de centro que pueden tener una influencia muy importante en el resto de la región, me refiero a Sudamérica, ¿no? Bueno, pues esperemos que el gobierno deba dar los pasos que son necesarios en esto. Ahí sí es una decisión política que le corresponde netamente al presidente Lenín Moreno, ojalá lo haga, ¿sí? Y de lo que estábamos hablando anteriormente, del hecho de que tiene que ser juzgado, pues ya le corresponde al fiscal Celi y al fiscal encargado. Sí, mira, yo lo que quiero decir aquí es que yo no creo que sea solamente una labor del gobierno. Creo que aquí hay un sector que tiene una enorme, con salvadas excepciones, una enorme deuda con el país y que debería también asumir esa tarea, que es el sector académico. Los académicos ecuatorianos, en su mayoría, jugaron un papel de una enorme docilidad ante el poder, lo mismo que muchos de los sectores, digamos, intelectuales y culturales, una enorme docilidad en la medida que eran gente que se estaban beneficiando de ciertos recursos. Entonces, no hubo solidaridad para los estudiantes secundarios, no hubo solidaridad con los maestros, no hubo solidaridad con las mujeres ni con los pueblos y nacionalidades indígenas, no hubo solidaridad con la prensa ni con las figuras de la oposición. Entonces, este es un momento dado que creo que hay que empezar a hacer un manifiesto y hay que empezar a hacer, digamos, el libro del horror de la década, porque en esta década pasaron cosas horrorosas y que todavía falta mucho por investigar. Pero te refieres al hecho de que esto pueda servir como un sistema de verdad. De verdad. Y de manifestación hacia el exterior con respecto a la supuesta persecución que tiene Rafael Correa, porque, claro, para él es muy fácil victimizarse, ¿no? No, bueno, además es muy curioso, ¿no? Porque ahora Correa se victimiza. Yo creo que hay una cosa que debemos buscar todos, que fue el famoso tuit, donde Correa dijo que lo estaban persiguiendo solamente porque los integrantes de la CNAIM bajo su gobierno organizaban extradiciones en países extranjeros. O sea, solo eso ya es de horror. O sea, hay que llevarle a alguien, deberíamos buscar a periodistas franceses que le pregunten a Mélenchon si él está de acuerdo que un gobierno puede enviar a sus fuerzas de inteligencia a organizar, entre comillas, deportaciones de terceros países, de ciudadanos ecuatorianos en terceros países. Eso es una admisión de responsabilidad. Eso fue autoincriminatorio, lo dijo el propio Rafael Correa. Entonces nos quedamos en empezar a buscar a estas personas, incluso como medios ecuatorianos, a buscar a estas personas y decirles, disculpe, el presidente Correa dijo esto, ¿usted está avalando esto? Es como toda la gente que dice, yo soy Correa, digo, ¿en verdad están dispuestos a avalar el saqueo? Bueno, de hecho lo están avalando. No, pero de hecho, yo no sé en qué medida conozcan hasta en detalle, porque aquí se van a empezar a conocer. Lo de Balda solamente es un tema de violación de derechos humanos. Falta que salgan temas como el de Alfonso Pérez, que lidera el portal Ecuador en vivo, que fue golpeado y su golpiza fue grabada por la CNAIM porque teníamos un presidente que le gustaba ver el reprise de las golpizas. Así como algunos vemos el reprise de los partidos y de los goles del Mundial, a Correa le gustaba ver el reprise de las golpizas que mandaba dar. Y esas golpizas las hacía con nuestro propio dinero. Somos un país donde pagábamos para que nos peguen, donde pagábamos para que nos espíen, donde pagábamos para que maltraten a nuestros hijos y maltraten a los niños en las escuelas. Ese ha sido el Ecuador. Los ecuatorianos con nuestros impuestos hemos financiado la violación de nuestros propios derechos humanos. Y eso tiene que quedar bien claro. Ahora, internacionalmente es el gran desafío de cómo mostrar, claro, como lo has presentado didácticamente en este momento, creo que juega bien. Hemos pagado por ser abusados. Esta definición, por llamarlo así, debe tener el reto de ser presentada internacionalmente. Y rescatando tus palabras, quienes deben de alguna manera estar en la vanguardia de este proceso tienen que ser
aquellos académicos que gozan de buen nombre, aquellos académicos que si bien mostraron una posición crítica por su propia condición, no pudieron expresarse como hubiesen querido en estos 10 años, y pues detrás de ellos un grupo de ecuatorianos que pueda ser representativo y que sus nombres no puedan ser vulnerados o criticados internacionalmente por algún tipo de acto como ha estado acostumbrado el correísmo. Pero bueno, esto es una de las alternativas. El tema es si es que el Contralor se atreve o no se atreve a emitir un informe de peculado con respecto al tema del uso de los financieros en el caso Balta. Así es, y con eso abrir la puerta a que se convierta en peculado todas aquellas violaciones de derechos humanos por las que nos han hecho pagar los correístas. Creo que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Esta noche queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en el espacio de Mil Hojas, y queremos una vez más pedirles que tengamos en nuestra memoria a los policías y militares muertos en la frontera con Colombia, a los periodistas, chofer, camarógrafo, al equipo periodístico asesinado por ir a cubrir esas muertes, a Oscar y Katy, también asesinados, víctimas inocentes de un país, de una situación de una década en que la frontera se nos fue de las manos. Muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima semana, amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Caterina Erazo y Marta Roldós. Mil Hojas.